En este video conoceremos de las inteligencias múltiples y cómo aplicarlas a través de paisajes de aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de inteligencias múltiples, una de las cosas que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué significa inteligencia? Porque la realidad es que se le han dado muchos significados a través de la historia. Muchos los han relacionado con el cociente intelectual, muchos lo han relacionado con salir bien en los exámenes, y la realidad es que la inteligencia es mucho más que eso. Ahora, ¿qué es? Etimológicamente, la palabra inteligencia viene del latín intelligentia, que a su vez deriva la palabra intelligere. Y esta palabra está compuesta por dos términos. Uno que es intus, que significa entre, y ligere, que es escoger. Podemos decir que etimológicamente esta palabra significa escoger entre diferentes opciones con el propósito principal de resolver un problema. De acuerdo a la etimología de la palabra, el individuo es inteligente cuando es capaz de escoger entre las diferentes opciones que tiene la mejor para resolver un problema. Howard Gardner lo define de esta manera. La inteligencia es el conjunto de habilidades que le permiten a una persona resolver problemas o retos de diferente índole y crear productos de interés en un contexto dado. Vean que hace mucho juego también con el significado de la palabra. Ahora, si entendemos esto, pues obviamente se nos va a hacer mucho más sencillo entender la teoría de las inteligencias múltiples. Y esta teoría lo que nos ayuda es a comprender mejor la inteligencia humana de una forma más general, de una forma más integral, y eso nos permite conocer todos los elementos de la enseñanza y el aprendizaje y de esa manera poder sacar el máximo potencial de las capacidades, de los talentos y destrezas que tienen nuestros alumnos. En esta teoría se definen 8 inicialmente. Es cierto que ya se están hablando de 2 más, no voy a entrar en ese tema en este video, pero vamos a hablar de las 8 más comúnmente aceptadas o las que tienen pues más historia, ¿no? Ahora, yo las he dividido en dos partes, porque hay 6 que tienen que ver más con el aspecto racional, más con lo que se genera a nivel del hipocampo, y otras que tienen que ver más con la gestión emocional, que se gestionan más a nivel del sistema límbico o en el sistema de memoria emocional. Ahora, ¿cuáles son estas? Bueno, está la verbal lingüística, que es la capacidad o destreza para utilizar con dominio avanzado el lenguaje oral y escrito. La visoespacial, que es la destreza para percibir el mundo y poder crear imágenes mentales a partir de la experiencia visual. La lógico-matemática, que es la destreza para el razonamiento complejo, la síntesis, la relación causa-efecto, la abstracción y la resolución de problemas. La sinestésica corporal, que es la capacidad de utilizar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y sus particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad, velocidad, así como psicomotores y táctiles. La naturalista, que es el talento para apreciar, comprender y explorar el medio ambiente, y la musical, que es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Todas estas tienen que ver con una parte más racional y tenemos dos que tienen que ver más con la gestión emocional. Según Daniel Goleman, cuando habla de la inteligencia emocional, hace mucho referencia a lo que Howard Gardner pues divide en dos, pero al final de cuentas tiene que ver mucho con lo que se llama inteligencia emocional. Ahora, Howard Gardner pone dos, una que es la intrapersonal, que es la capacidad para conocerse a uno mismo, para conocer los propios sentimientos y pensamientos y conocer sus propias emociones. Es generalmente hacia adentro. Y la interpersonal es más bien la capacidad para entender a otros, para establecer relaciones, para poder mostrar empatía y para tener una disposición para el trabajo en equipo. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque sí es cierto que hay algunos críticos con respecto a esta teoría que dicen que esto no son inteligencias, sino que más bien son talentos o capacidades y que no debieran nombrarse así. No voy a entrar en esos tecnicismos en el momento actual, pero la realidad es que independientemente de si se llama inteligencia o talento o destreza, la verdad es que nos ayuda muchísimo a poder personalizar y a poder entender cómo nuestros estudiantes procesan la información, cómo la adquieren, cómo la resuelven en su cerebro y de esta manera poder ser más efectivos a la hora de establecer una metodología de aprendizaje. Y vean qué interesante, porque si vemos a nivel de las inteligencias, vemos que, por ejemplo, la lingüística,
les gusta las discusiones en grupo, la lectura coral, contar historias, lectura de poemas, conferencias, juegos con palabras. ¿Y cómo aprenden ellos? Aprenden primordialmente por medio de la lectura, de la escritura, de hablar, escuchar, hacer discursos, seguir direcciones, etcétera. Y así con las demás. Vean, por ejemplo, la visual espacial. ¿Qué le gusta hacer? Presentaciones visuales, mapas mentales, organizadores gráficos, visualizaciones, juegos de imágenes, conexiones con patrones, dibujar palabras, crear metáforas. ¿Y cómo aprenden ellos? Bueno, aprenden de mejor manera por medio de mapas mentales, de estar coloreando, mirando, dibujando, haciendo diagramas, buscando patrones, diseñando, imaginando. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas inteligencias tiene una serie de actividades que son más del gusto de la persona que tiene alguna de estas, pues de una manera más predominante, ¿verdad? Porque sí es cierto que todos tenemos al menos un poco de todas de ellas, ¿verdad? Trabajan en conjunto, pero nos ayuda a entender también cómo podemos ir generando diferentes actividades para no dejar a ninguno de nuestros estudiantes por fuera. Bien, y aquí ustedes ven que cada una de ellas tiene diferentes características y diferentes formas de aprender o diferentes actividades para aprender. Vean, por ejemplo, la intrapersonal, aprenden por medio de la reflexión, hacer conexiones de los sentimientos, la vida personal. Las personas intrapersonales son muy buenas para la metacognición y la interpersonal aprenden por medio de interactuar con otros, aprender de y con los demás, entrevistar, compartir, observar a otros y etcétera. Ahora, hay una caja de herramientas que me gusta mucho de David Lacea y esta lo que nos da es a nosotros como docentes 10 actividades para cada inteligencia. Entonces, vean qué interesante porque ya podemos ir viendo también cómo a través de lo que entendemos un poquito de las inteligencias múltiples, ¿verdad? De la diversidad y la personalización que podemos hacer, pero David Lacear también nos hace un trabajo muy interesante, eso es una adaptación del trabajo que él hizo en su caja de herramientas de 10 actividades que nos dan a nosotros ideas pues para ser más creativos en el aula, ¿no? Y aquí vemos las ideas de inteligencia lingüística, escritura creativa, hablar de manera formal. Voy a pasar esto un poco rápido. En la visual espacial, imaginación activa, esquemas de color, dibujar, visualización guiada, mapas mentales, collage, pintar, esquemas, simular, fantasear, esculpir, o sea, crear modelos de barro o con otros materiales. Vemos la lógico-matemática, símbolos abstractos, hacer cálculos, descifrar códigos, forzar relaciones, juegos de lógica, esquemas, resolución de problemas, silogismos. Es muy de la inteligencia lógico-matemática. Luego la musical, sonidos medioambientales, sonidos instrumentales, composición, actuación musical, vibraciones y percusión, perdón, rap, patrones rítmicos, cantear, tararear, esquemas tonales, sonidos o tonos vocales, también la naturalista o naturista, reconocimiento de patrones de arquetipos, descubrir las repeticiones, patrones estandarizados y diseños de la naturaleza en todo el universo, cuidado de las plantas, prácticas de conservación, laboratorios naturales, etcétera, etcétera. Ustedes tienen ahí esas 10. Y también la interpersonal, enseñar habilidades de colaboración, estrategias de aprendizaje cooperativo, prácticas de empatía, ofrecer feedback, proyectos de grupo, rompecabezas, comunicación persona a persona, recibir la reacción o feedback de otros, ser sensibles a las motivaciones de los demás. Y tenemos la intrapersonal, que también pues tiene sus 10 actividades de ideas que nos deja esta caja de herramientas, como la práctica de estados alterados de conciencia, el procesamiento emocional, las habilidades de concentración, el razonamiento de orden superior, progresar de la memoria a la síntesis, integración y aplicación, etcétera. Y para terminar, tenemos la sinestésica, que también tiene que ver mucho con las capacidades del cuerpo, los gestos físicos, la escultura corporal, la representación, la rutina, el gráfico humano, ejercicio físico, gimnasia, entre otras. Bien, ahora ya entendemos un poco más de inteligencia. La inteligencia múltiple, la teoría de las inteligencias múltiples nos ayuda a entender de manera más integral cómo funciona la inteligencia a nivel macro en el ser humano o a nivel más integral. Y también ya sabemos que independientemente de si se le llama inteligencia o talento a estas áreas, la realidad es que todos tenemos estas características, ¿no? Y lo hemos visto a través de toda la historia y ustedes saben como docentes que sus estudiantes pues tienen estas diferentes características. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser más creativos? ¿Cómo podemos ser más inclusivos? Pues aquí está una buena razón o una buena forma para hacerlo. Bien, lo segundo, cuando hablamos ya de paisajes de aprendizaje, porque esta es una técnica que podemos incorporar de una manera muy interesante, nos vamos a la taxonomía de Bloom.
Y la taxonomía de Bloom básicamente lo que nos presenta son procesos cognitivos que empiezan en el orden inferior hasta el orden superior. El primer orden inferior, el más básico, es el recordar. Y eso significa recordar hechos o datos sin necesidad de comprender. Ahora, hemos visto que en la escuela tradicional muchas veces nos quedamos en la parte de recordar. O sea, queremos que el estudiante memorice cosas para que nos lo pongan en un examen, pero eso muchas veces, vean qué interesante, porque no genera necesariamente una comprensión. De hecho, sin comprensión no hay aprendizaje. Un estudiante puede repetir lo que está escuchando o lo que está estudiando, ponerlo en un examen, pero si no hay comprensión no hay aprendizaje. Entonces, este primer nivel es importante para algunas cosas, por supuesto que sí, pero es más importante seguir avanzando, ¿no? Viene la parte de comprensión. O sea que ahí es ya mostrar entendimiento a la hora de encontrar la información, a la hora que está trabajando con esta información. Y luego seguimos avanzando, aplicar y analizar, ¿verdad? Los puse ahí juntos, pero realmente aquí está el paso entre los procesos cognitivos de orden inferior a la parte superior. Y aquí ya estábamos hablando de resolver problemas mediante la aplicación de conocimiento, examinar, descomponer la información, motivos o causas, luego evaluar, que es un nivel más alto, por supuesto. De aquí el estudiante puede presentar y defender opiniones, realizando juicios sobre la información, la validación de las ideas y una serie de criterios. Y luego crear, cambiar o crear algo nuevo, que aquí estamos hablando ya donde el estudiante es capaz de ser innovador, de ser creativo y generar algunos proyectos también en su proceso de aprendizaje. Bien, ahora, lo bonito de esto de la taxonomía de Bloom es que, como vimos anteriormente con las diferentes actividades que nos propone la caja de herramientas de David Lacear, podemos también tener algunos verbos de la taxonomía de Bloom que nos permiten en alguna medida medir o evaluar el rendimiento de nuestros estudiantes. Por ejemplo, vean en recordar, ¿qué verbos podemos usar? Recordar, conoce, declara, enumera, identifica, nombra, resume. Comprender, aplica, cambia, demuestra, descubre, muestra, relaciona, utiliza, predice, manipula, aplicación. Y aquí aplicar, llaman en este aplicar es una aplicación más de cómo aplicar ese conocimiento en un contexto de la vida real, ¿verdad? Calcula, emplea, experimenta, ilustra, modifica, opera, produce, luego analiza, compara, contrasta, evalúa, apoya, concluye, contrasta, critica, defiende, argumenta, evalúa, interpreta y luego crear, combinar, componer, crear, diseñar, innovar, explicar, generar, planificar, son algunos ejemplos de verbos, porque hay muchísimos, ¿no? Que podemos utilizar en la taxonomía de Bloom. Bien, ahora, cuando hablamos de un paisaje de aprendizaje, rápidamente, hay 7 pasos fundamentales para hacerlo. El primero es que definamos el tema y los contenidos. Aquí les estoy poniendo un ejemplo del Istmo Centroamericano como un tema, y este tema tiene que ver con estudios sociales de quinto grado de la escuela. Entonces, tengo definido el tema, que es el Istmo Centroamericano, y hay unos contenidos que tienen que trabajarse en este tema. Ahora, los contenidos, acuérdense que siempre los vamos a usar como un medio. ¿Para qué? Para desarrollar la inteligencia de los estudiantes, para potenciar al máximo o para llevar al máximo todo su potencial. Y obviamente no es necesario que ellos pues memoricen todas estas cosas, sino que más bien cómo ellos van creciendo en los procesos cognitivos de orden superior y a la vez pues aprendiendo de una manera significativa. Entonces vean que yo defino mi tema y defino mis contenidos. ¿Cuáles son mis contenidos? Necesito posición geográfica, límites y visión política de los países que conforman el istmo, moneda, idioma, lenguas indígenas, volcanes y folclore. Son los contenidos que yo voy a trabajar en mi paisaje de aprendizaje. Luego procedo a definir las actividades. Y para definir las actividades utilizamos una matriz de las inteligencias múltiples que combina la taxonomía de Bloom. Esa matriz se ve algo como esto. Al lado izquierdo tengo los niveles de la taxonomía de Bloom y aparte de columnas tengo las inteligencias múltiples. ¿Qué hacemos en el paisaje de aprendizaje? Pues tratar de llenar todos o algunos de estos cuadritos. No necesariamente tienen que ser todos, obviamente. Entre más llenemos, pues más dinámico va a ser nuestro paisaje de aprendizaje, pero lo que sí es cierto es que debemos tener por lo menos una actividad para cada inteligencia y por lo menos una actividad en cada proceso de cognitivo de la taxonomía de Bloom. O sea, no puede quedar uno vacío de ninguno de los dos lados. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vean, por ejemplo, acá. Yo tomo el verbo o el proceso cognitivo inferior de recordar y tengo algunas palabras claves, como elige, observa, muestra, y a la derecha puse algunos ejemplos de algunas actividades relacionadas a cada una de las inteligencias. Entonces, ¿qué hacemos en la parte, por ejemplo, de recordar si estamos trabajando este tema? Bueno, yo escojo los verbos y los verbos me dicen muchísimo, ¿verdad?
en qué proceso cognitivo estoy. Y por ejemplo, en el ejemplo 1 que ustedes verán abajo, pongo, describe en un texto la posición geográfica del istmo. Ahora, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una actividad que es para la inteligencia verbal. ¿Por qué para la inteligencia verbal? Porque los estudiantes que son verbales aprenden muchísimo a través de escribir. Entonces, la parte de describir lo saco de las palabras claves que ustedes ven al lado izquierdo y lo asocio a una actividad, en este caso para la inteligencia verbal. Vean el ejemplo número 2. Reconoce el himno nacional de cada país del istmo. ¿Ok? Reconoce. De nuevo, tomo una palabra clave del proceso cognitivo inferior de recordar y lo asocio a una actividad ahora de la inteligencia musical, que los estudiantes que son o que tienen esta inteligencia muy predominante, pues todo lo que tiene que ver con música, con ritmos, con reconocer canciones y demás, pues les gusta mucho y aprenden muchísimo de esa manera. Y vean el ejemplo 3. Localiza. De nuevo, tomo el verbo de las palabras claves que están relacionadas a recordar que estas son algunos ejemplos. Hay muchas más o pueden haber muchas más, pero localiza los paisajes que comprenden los volcanes en el istmo. ¿Ok? Esto está en el primer nivel de la taxonomía de Bloom y es para la inteligencia naturalista. Bien, voy a hacer un par de ejemplos más. Vean, por ejemplo, en la parte de comprender. ¿Ok? Acuérdense que comprender ya avanza un poquito más, muestra entendimiento a la hora de encontrar la información. Bien, ejemplo 1. Ilustra a través de un mapa geopolítico la ubicación de cada país del istmo. ¿Ok? Aquí estoy en la segunda nivel de la taxonomía de Bloom, la inteligencia visual espacial. Vean el ejemplo 2. Explica. Vean que aquí ya estamos hablando de un nivel mayor. Ya no es recuerda, como hubiera podido ser en la proceso cognitivo inferior de recordar. No, explica la moneda de cada país del istmo y su relación con el dólar. Ahora, estamos hablando de un nivel de comprensión con la inteligencia lógica matemática. Bien, y así podemos ir haciendo con los demás en aplicar, buscamos los verbos de las palabras claves y empezamos a armarlo de manera que sabemos qué verbo estamos usando, o sea, qué proceso cognitivo estamos trabajando y queremos que el estudiante desarrolle, y a eso lo asociamos la inteligencia múltiple sobre la cual vamos a desarrollar este camino. Y vean qué interesante porque en este caso particular, el ejemplo 3, ponemos que dramatiza un miembro indígena de uno de los países del istmo haciendo uso de su lenguaje corporal. ¿Cuál inteligencia estoy trabajando ahí? Pues la cinética corporal. ¿De acuerdo? Ahora, dramatiza es un verbo que está en la parte de aplicación, por supuesto. Ahí ustedes lo encontrarán, por ahí está, de dramatizar. Bien, luego igual tenemos analizar. No me voy a tener mucho tiempo en esto, pero de igual manera buscamos las palabras claves y buscamos las actividades que corresponden a cada uno hasta llegar a la parte de evaluación. También recordarnos siempre tener a mano estos verbos porque son, o las palabras claves son sumamente importantes y que también cuando hacemos las actividades pongamos siempre los verbos en positivo y en modo activo, o sea, juega, juzga, simula, evalúa, enseña, desarrolla, manipula, porque eso nos ayuda también a desarrollar después lo que es una educación o una evaluación por competencias. Bien, y luego tenemos crear, que es el punto donde todos queremos que los estudiantes lleguen y que sean capaces de ir en ese proceso, ¿verdad? De los procesos cognitivos de orden inferior hasta los de orden superior y que sea muy dinámico. Ahora, esto se los pongo de esta manera para que puedan hacer la relación entre las palabras claves, que es fundamental entenderlo, y las actividades que podemos tener en las inteligencias múltiples. Las palabras claves las podemos tomar de diferentes áreas, diferentes lugares, pero también las inteligencias múltiples de la caja de herramientas de David Lacear, pues nos sirve muchísimo. Bien, ahora, ¿cómo se pone eso después? Bueno, tenemos una cuadrícula y ya en la cuadrícula o en la plantilla ya yo ubico, digamos, las actividades que fui haciendo anteriormente. ¿Ok? Esto lo podemos hacer directamente en la cuadrícula o lo podemos hacer de la otra manera. Lo puse así para que sea más fácil entenderlo, porque sí es cierto que cuando estamos trabajando inteligencias múltiples y particularmente con los paisajes de aprendizaje que se combina con la taxonomía de Bloom, muchas veces ha pasado que hay algún conflicto donde no se entiende realmente, o sea, o cuesta comprender los verbos que se utilizan o las palabras claves
y hacer la asociación con las inteligencias múltiples o con las actividades de cada inteligencia. Por eso fue que lo hice así para que podamos visualmente comprenderlo mejor. Y luego que lo tengo, pues lo pongo acá directamente en la plantilla. Vean que no hay ni un solo punto donde no haya una sola actividad. Por ejemplo, en la inteligencia intrapersonal, que es la que se ve con la lupita, hay una actividad, es la única actividad que se va a desarrollar en este paisaje de aprendizaje para esta inteligencia, pero si ustedes ven en la taxonomía de Bloom, todos tienen al menos una actividad. De hecho, en todas tiene 3, 3, 2, 3, 3, 3 y 3. Y hay en todas las actividades, en todas las inteligencias múltiples, al menos una actividad, siendo en este ejemplo el de la inteligencia intrapersonal el que tiene solamente una. Eso no es problema. Y repito, obviamente, cuanto más tengan de actividades, pues mejor. Tercero, es clasificar las actividades. O sea, las actividades algunas tienen que ser obligatorias, otras opcionales, voluntarias y final. Ustedes pueden definir las actividades como gusten. Lo que sí es cierto es que el estudiante debe de tener algunas actividades donde ellos puedan escoger porque eso les da también voz y voto a ellos. Eso es sumamente importante. Ustedes pueden llamarla como quieran, pueden darle la valoración que ustedes consideren apropiada. Vean en este ejemplo, yo estoy dando unas actividades que son obligatorias que las marco con rojo y esas actividades obligatorias que el estudiante tiene que ir haciendo y mostrando y desarrollando durante el paisaje de aprendizaje son obligatorias y tiene un 60% de la nota. Después puse una que es 14% de voluntarias, donde aquí yo le pido al estudiante que haga una voluntaria y tiene 14%, y hay unas opcionales donde hay un 6%, y también la actividad final, sumamente importante, la actividad final siempre debe ser obligatoria, que tiene un 20%. Ahora, repito, ustedes pueden nombrar esto de diferentes maneras, pueden tener obligatorias y voluntarias, obligatorias y opcionales, obligatorias, opcionales de actividad final. Ustedes definen esto con la valoración que ustedes quieran. Esto es tan solo un ejemplo. Y luego, el paisaje de aprendizaje se muestra algo como esto, donde ya vemos las actividades que son obligatorias, que están en rojo, la actividad final con la carita feliz, las que son opcionales y voluntarias, básicamente. Y el estudiante pues puede tener acceso a esto para que él vaya viendo cómo se va desarrollando su camino. Luego de que hemos definido eso, pasamos a definir la evaluación. Y aquí, ¿qué es? Definir los instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación. Quiero hacer mención a Albert Einstein antes de avanzar en este tema, porque él dijo que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Por eso, a la hora de que estamos construyendo este paisaje de aprendizaje, pues que definamos qué instrumentos, qué técnicas y qué herramientas vamos a utilizar y por favor siempre usemos las tres en conjunto. ¿Qué son instrumentos? Es todo lo que el estudiante produce, pruebas orales, escritas, representaciones, presentaciones, producciones audiovisuales, documentos, informes, investigación, tablas gráficas, artefactos, objetos, maquetas, esculturas, murales, cualquier cosa que el estudiante haga, un blog, un collage, un mapa mental, un mapa conceptual, una lluvia de ideas, un documento, una investigación, un estudio de caso, todo lo que el estudiante hace son instrumentos. Pero acuérdense que podemos usar diferentes instrumentos dependiendo de las inteligencias múltiples predominantes que tengamos y también, obviamente, como estamos ahorita sí haciéndolo mucho más inclusivo, pues vamos a poder usar diferentes instrumentos para cada uno de los elementos que estamos haciendo. Por ejemplo, en la parte donde el estudiante tiene que identificar el himno nacional de cada país, nosotros podemos hacer un tipo de instrumento donde el estudiante tararee o el estudiante cante, ¿verdad? O que haya una competencia tal vez dentro de la clase donde el estudiante solamente esté escuchando la música y diga, esto pertenece a tal país, por ejemplo. O sea, hay diferentes instrumentos y hay diferentes técnicas. Las técnicas son sumamente importantes también y hay que usarlas. Sumamente importante. No es posible que los únicos que evaluamos a los estudiantes seamos los docentes. Ellos son los que están trabajando su proceso de aprendizaje de manera más directa y ellos deben ser parte de su proceso de aprendizaje y de evaluación. ¿Por qué? Porque lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar, pero ellos tienen que ser parte de este proceso. Y aquí estamos hablando de coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación, observación sistemática, encuestación y demás. Y luego tenemos herramientas sumamente importantes como el diario de clase, el diario de aprendizaje, el registro anecdótico, lista de control o listas de cotejos, escalas de valores y rúbricas. Eso tenemos que definirlas previamente para ver cómo vamos a ir nosotros evaluando que el estudiante ha alcanzado la competencia o el objetivo de aprendizaje planeado en cada una de ellas. Luego, el quinto punto es que definamos la narrativa.
La narrativa lo que nos ayuda es a darle como una historia a nuestro paisaje de aprendizaje para hacerlo más entretenido, y aquí ponemos es un pequeño texto básicamente para darle una introducción al estudiante y que sepa de qué se va a tratar también su proyecto a través de este paisaje de aprendizaje. Luego de que hemos definido la narrativa, pues pasamos a la creación del entorno virtual. En este video no les voy a mostrar cómo usar estas herramientas, quizás lo vamos a ver en otro video, pero acá hay algunos ejemplos de dónde podemos crear el entorno virtual. Podemos usar Thinkly, Genially, con Canva se pueden hacer algunas cosas interesantes, y la idea es que esto que vimos a nivel, digamos, de un esquema, de una plantilla, los estudiantes puedan irlos llevando adelante a través de una actividad gamificada que podemos nosotros crear dentro de estas aplicaciones. Y luego lo que incorporamos es una gamificación a través de aplicaciones tecnológicas y de evaluación interactiva, donde podemos agregar Kahoots, Quizzes, Mentimeter, Google Forms, etcétera, etcétera, para que el estudiante también, cuando se vaya desarrollando, llevando adelante su paisaje de aprendizaje, pues vaya también a la vez teniendo recompensas, teniendo una situación de o un ambiente, un entorno muy entretenido, muy interactivo, donde vaya pues aprendiendo las diferentes cosas que le estamos poniendo. Entonces, eso sería en resumen lo que es un paisaje de aprendizaje, y espero que les guste bastante.